Apreciados estudiantes, continuamos con este segundo capítulo del módulo de fotografía. Bienvenidos. Habíamos analizado en el primer capítulo lo que eran los antecedentes que presenta la fotografía. Asimismo, fuimos ahondando en la parte relacionada con la fotografía forense, que es la que nos compete, y posteriormente llegamos a este tema que es el que se denomina tipos de cámaras. Es de gran importancia debido a que existen, como ya les había mencionado, dos tipos de cámaras, tanto la digital como la analógica. Cada una tiene sus características propias. Entonces tenemos la cámara analógica, que si ustedes observan en la gráfica es la que se encuentra al lado derecho. Voy a permitirme señalar. Esta cámara contenía una película y debía realizarse un proceso físico-químico para obtener el revelado. Digamos que durante muchos años se utilizó esta cámara fotográfica, pero bueno, ya como lo hemos dicho, la parte de la evolución ha permitido digamos, crear nuevas cámaras fotográficas, y pues se obtuvo un gran avance frente a lo que es la cámara digital, la que se encuentra a el lado izquierdo. Allí lo que observamos es una cámara que visiblemente contiene muchas más funciones. Voy a señalarla. Esta cámara fotográfica trabaja por medio de un sensor. Su almacenamiento es diferente y vamos a entrar, digamos, a realizar ese análisis, cómo ese cambio en el almacenamiento y la detección de la luz es el que hoy en día pues nos trae frente a estas cámaras, algunas denominadas de tipo reflex, DSLR, y ya vamos a proceder a indagar sobre este tema. Vamos a observar el siguiente link. Tenemos entonces este tipo de cámaras digitales compactas, ¿sí? Como lo dice allí, son las más sencillas. Vamos a verificar sobre todo lo que son las imágenes. Ya varios de ustedes, algunas las han llegado a tener en sus casas. Entonces son compactas y ya incorporan ese sistema de sensor para capturar las imágenes, como vemos allí, el DSLR. Existen entonces ya cámaras reflex que vienen, digamos, adecuadas, ¿sí? Con un mayor número de funciones. Tenemos entonces aquí otro tipo de cámaras, ¿sí? Ya lo que llaman de medio formato. Entonces hagamos de cuenta que es una profesionalización en cuanto a la fotografía. Existen ya cámaras con unos objetivos que allí anteriormente denominábamos lentes. Ya vamos a explicar algo de ellos, que van a variar en cuanto al tamaño, ¿sí? A lo que es el ángulo de visión. Bueno, ya son conceptos que iremos revisando. Cámaras instantáneas, ¿sí? Cámaras, también podemos observar cámaras que son analógicas y nos daban estas impresiones de manera inmediata. En algún momento han llegado a observar que salía la captura en el papel fotográfico y no se podía tocar encima, sino que había que darle algo de aire porque hacía ese proceso
químico de manera inmediata. Bueno, pasamos entonces ahora a la estructura interna como tal de estas cámaras fotográficas digitales, cuyo soporte de almacenamiento de la imagen es que se captura en un sensor electrónico, ¿sí? En lugar de la película que tenían las otras cámaras analógicas. Esa es como la gran importancia. Entonces observamos en las imágenes que se tienen a continuación cómo es esa estructura interna de este tipo de cámaras digitales. Entonces observamos al lado izquierdo, vamos a devolver la imagen y a subrayar esta primera imagen. Observamos allí cada una de sus partes. Entonces tengan en cuenta que esto tiene como una especie de plano sagital y está subdividida. Allí entonces podemos observar la parte de lo que es el lente. Podemos observar la parte de lo que es pues el cuerpo. En esta parte de arriba se coloca la parte que es relacionada con los flash externos. Ya lo que son los anillos de enfoque estarán necesariamente en cada objetivo, denominado también lente. Bueno, la siguiente imagen que nos trae allí, esa imagen simplemente nos quiere dar a conocer. Borremos ya aquí la parte que tiene que ver con lo subrayado. En la siguiente imagen observamos allí que esta cámara fotográfica, al ingresar la luz por el objetivo, genera como un cuadro de colores en la parte de atrás, que en últimas van a denominarse como píxeles, ¿sí? Esa carga eléctrica que ellos van a tener es la que me va a permitir a mí como tal reproducir la imagen, ¿sí? Recuerden que como tal lo que se hace es que esa luz que ingresa por un pequeño orificio que tiene la cámara fotográfica y a través de una especie de cortina que se abre, se cierra, y un espejo, hace un reflejo y permite obviamente construir esa imagen que estamos en ese momento observando. Entonces teníamos allí esas tres imágenes, es la estructura como tal interna. Voy a permitirme señalar más o menos dónde está ubicado el espejo, en esta parte de acá, estaría en esta parte de acá. Es el que me hace ese rebote de la luz como tal. Bien. Ahora sí, entonces tenemos ya, digamos, como referentes cámaras fotográficas de la marca Canon y de la marca Nikon. Estas cámaras, digamos que son las que más se han preocupado por incorporarle una serie de aditamentos que le permitan a usted pues lograr esas tomas fotográficas profesionales, ¿sí? Toda esa serie de componentes que ustedes observan allí son las que le permiten a uno poder obtener esa imagen que no es la que la cámara fotográfica le quiera dar, porque usted puede colocarla en función automática y que ella realice la imagen, esté buena o esté mala. Entonces simplemente es como una guía. Entonces la idea de este tipo de cámaras que ya son profesionales es que usted sea el que administre por completo absolutamente todas las funciones, que usted disponga de la velocidad, de la apertura de lo que es el diafragma, que ya vamos a proceder a explicar sobre la razón de que usted asimismo maneje el ángulo de visión, lo que es el balance de blancos. Bueno, encontrar ese equilibrio en lo que son las tomas fotográficas. Continuamos allí entonces con lo que es la velocidad de obturación. Entonces, para ello la velocidad de obturación
nos habla de que hace referencia al tiempo durante el cual está abierto el obturador en una cámara fotográfica. Se expresa en segundos y fracciones. Entonces vamos a encontrar que esos números que tienen esas reglas que ven allí, también los tiene la cámara, y a la hora de usted mirar la pantalla, digamos en donde se muestran todas las funciones, entonces allí le dice cuál es la velocidad que está marcando. Entonces de 2 segundos en fraccionarios, de 1/30, 1/60. Entonces va a ser tan lenta o tan rápida como usted lo decida. La imagen del lado derecho nos permite como apreciar esa gran diferencia. Entonces tenemos que la primera imagen es mucho más colorida que la tercera imagen, y esto es debido a que el ingreso de luz fue menor, porque la rapidez de obturación, como lo vemos allí, está 1/2000. En cambio, para la imagen que tiene mayor color, estamos hablando de 2 segundos, o sea, es una exposición mayor a ese ingreso de luz. ¿Cómo lo podemos reflejar en otra imagen? Entonces observamos allí que esa velocidad de obturación, si permitimos que se demore más ese ingreso de luz como tal, y una persona está en movimiento, entonces obviamente va a quedar borrosa, va a quedar movida, porque es mayor la velocidad que tiene esa persona en ese momento en la que está practicando ese movimiento, está realizando esa actividad. Si logramos aumentar la velocidad, vamos a poder congelar a esa persona. ¿Dónde observamos comúnmente esto? Cuando en los deportes, ya sea extremos o en el mismo fútbol, tenemos tomas fotográficas que congelan a los jugadores, ¿sí? Y todo, digamos, el contorno va a quedar desenfocado, pero lo que nos interesa, que es la persona como tal, queda enfocado. Entonces esa velocidad de obturación tiene que ver necesariamente entonces con la posibilidad de capturar elementos en movimiento. Pasamos a otro tema, que es el ISO. El tema del ISO, para poder finalizar, no hacer los videos tan largos, por esa razón estoy pendiente del tiempo. Vamos a finalizar con lo que es el ISO. Nos dice allí que mide la sensibilidad del sensor en una escala estandarizada. A medida que aumenta el ISO, el sensor necesita menos luz para registrar determinada fotografía. Entonces, el ISO era un elemento que las cámaras análogas las tenían. ¿Cuál es esa, digamos, también gran diferencia entre esa cámara análoga y la cámara digital? Que usted en la análoga no podía observar en su momento cómo le había quedado la imagen. Había que esperar al revelado, y si la imagen le quedó mal, pues ya había pasado el momento en que usted la pudo capturar. Con las imágenes, con las fotografías digitales no pasa lo mismo. Usted revisa inmediatamente sobre ese visor, sobre esa pantalla, y ya puede determinar si desecha la imagen y realiza una nueva toma. Entonces, el ISO es un elemento bastante importante. El ISO nos describe, digamos, de acuerdo a la imagen que ustedes ven allí, cómo podemos manejarlo en exteriores, en condiciones nublados, en interiores o en la noche. ¿Cuál es la importancia de ese ISO? No se puede abusar de este. ¿Y ese ISO qué es? Básicamente es la sensibilidad de la luz. Esos sensores que tienen las cámaras fotográficas como tal, digamos que se van a iluminar, pero esto va a depender del grado de intensidad de la luz que le ingrese, ¿sí? Si en ese momento la luz es muy tenue, estamos hablando de la noche, y nosotros manejamos en la función de la cámara fotográfica el ISO digamos, a un valor muy bajo de 100, 200, como está allí, pues la fotografía necesariamente nos va a quedar muy oscura. Si nosotros lo que hacemos es aumentar el ISO, como dice allí, a 3200, ¿sí? Que es como reproducir, llamémoslo así, reproducir las condiciones de luz, pues nos va a quedar más iluminada, pero eso va a tener un grave inconveniente.
y es que ustedes ven en la imagen que habla de poco ruido hacia el valor de 100 y mucho ruido hacia el valor de 3200. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empecemos a ampliar esas imágenes vamos a observar como una especie de granos, como una especie de círculos que se empiezan a separar y que la imagen nos va a quedar totalmente desfigurada. Esto debido a que fue tanta la exageración que se tuvo del ISO que no nos va a permitir tener una imagen real de lo que queremos capturar. Aquí está una imagen complementaria a la anterior, entonces nos habla de esas imágenes que van a tener mayor nitidez utilizando, digamos así, el ISO en menores cantidades. Si tenemos una alta sensibilidad y podemos colocar nuestra cámara, no todas las cámaras, obviamente dejamos como con salvedad eso, no todas las cámaras manejan este rango de ISO, esos son cámaras digamos ya muy profesionales que pueden llegar a tener hasta 6400, pero digamos una cámara promedio, semiprofesional, podría estar entre el rango de los 1600 hoy en día. ¿Qué quiere decir? Como lo ven allí, los bombillitos se duplican, ¿sí? La sensibilidad es muy alta, pero recuerden que nos va a quedar la imagen bastante granulada. Entonces la idea es que tengamos como una especie de equilibrio, ¿sí? Que no dejemos ese ISO ni muy bajo ni lo dejemos muy alto, que lo manejemos en 200, en 400, máximo en 800, pero eso va a depender de la toma fotográfica que vamos a realizar. Usted no necesita utilizar un ISO cuando usted está tomando una fotografía donde está completamente soleado, un paisaje abierto, pues lo único que va a hacer es que le va a aumentar digamos la intensidad lumínica y le va a quemar la fotografía. O sea, ¿qué quiere decir? No se va a ver absolutamente nada. Bueno, vamos a dejar allí este video. Espero haber ya ahondado en esos temas específicos de lo que son las funciones como tal de velocidad, obturación, ISO, como tal en la estructura de la cámara fotográfica. Nos vemos para el siguiente video.